Hola, muy buenas tardes, días o noches, dependiendo el horario en el que estés viendo esta clase y este video. Vamos a iniciar con lo que son las emociones y vamos a iniciar con la fase madera o elemento madera, que recuerda que tiene que ver con lo que es el hígado y la vesícula biliar. Bien, cada una de estas fases tiene una emoción, un rasgo de personalidad y un proceso cognitivo que tiene que ver con lo que es el cerebro. Aquí la emoción de esta fase es la ira o la sorpresa. El rasgo de la personalidad es asertividad, decisión y extraversión. Todas estas emociones nos ayudan para esto. La ira, en este caso, o el enojo, nos van a ayudar a ser más asertivos, a tomar decisiones y a ser un poco más fuertes y poder ejecutar algunos actos. Esa sería la extraversión. ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero un objetivo, el enojo me va a dar la fuerza para poder lograrlo. Eso es, o esa es la herramienta natural de lo que es el enojo. El proceso cognitivo es la percepción. Cuando nosotros estamos enojados, nos permite tener una mejor percepción cuando, obviamente, aceptamos este enojo y sabemos controlarlo. Cuando no, no nos deja para nada ni ser asertivos, ni tomar decisiones, ni siquiera nos permite ser perceptivos, ver las cosas como son. ¿Qué es el enojo? Bien, el enojo es una emoción básica, se encuentra en el hígado, o más bien afecta el hígado si está en exceso, nos da fuerza y se relaciona con nuestro segundo cerebro, que es el estómago. Este enojo nos ayuda a darle sostén, o más bien en este caso, el órgano nos ayuda a darle sostén a la inteligencia. ¿Cómo es esto? Bien, vamos a checar que nuestro sistema límbico está dentro de nuestro cerebro. Eso hace que estimule lo que es la corteza cerebral, estimule nuestro cerebro reptiliano. Nuestro cerebro reptiliano es la parte del cerebro en donde se encuentran todos los instintos. Ahora, una vez que este sistema límbico le dio estimuló nuestro cerebro reptiliano, o sea, nuestro instinto, eso nos va a causar una expresión. Cuando nosotros nos enojamos, lo primero que cambia es la expresión facial. Obviamente esta expresión facial empieza a tener una repercusión en lo que es el hipotálamo, que está igual en el cerebro, y empieza a generar diferentes hormonas. Muchas veces esto es inconsciente. Por ejemplo, la persona puede estar enojada y se puede ver en su cara, pero esa persona puede no darse cuenta que realmente está enojada hasta después de empezar a sentir esa emoción. Entonces, lo primerito que se genera en este enojo es que cambia nuestra expresión facial. Ya después empezamos a sentir esa sensación y es cuando ya nos damos cuenta que estamos enojados, pero como primera instancia nos cambia la expresión facial. Vamos a checar aquí que el elemento madera está, recuerden que su madre es la fase agua. Cuando en esta fase madera no hay control, entonces lo que va a hacer es que va a generar un aumento en la tensión y en el sistema inmunológico y lo va a bajar. La fase agua es la encargada de controlar la fase madera. Entonces, si la fase madera está descontrolada, lo que va a hacer es eso, aumentar la tensión en el cuerpo. Y bueno, cuando sí está regulada y controlada, pues nos ayuda a regular el yang, que recuerden que es el calor. Por otro lado, la fase fuego lo va a frenar. Es la encargada de decir, a ver, hasta aquí ya no generamos más madera, porque recuerden que la madera es la madre del fuego. Vamos a checar que aquí en la enfermedad hay 3 fases evolutivas. Recuerden que como primera instancia que vimos anteriormente, la fase agua sí empieza a estar en deficiencia o empieza a tener un problema. Al primero que va a afectar es a la fase madera, que es su hijo, y este no va a tener el control y va a tener una tensión fuerte en lo que es el cuerpo.
vamos a checar las fases evolutivas de cómo es que esta enfermedad empieza a afectar o empieza a repercutir o tener consecuencias en el cuerpo. ¿Cómo empieza? Bien, pues la primera fase es que bloquea el ki hepático. Recuerden que el ki es la energía. Este exceso de enojo, ira o resentimiento va a causar que se estanque la energía en el hígado. ¿Qué va a causar este estancamiento? Pues va a causar problemas emocionales. Más bien, estos problemas emocionales van a causar este bloqueo. No podemos especificar precisamente cuál sea, pueden ser frustraciones, pueden ser pues muchos enojos, pueden ser iras, pueden ser resentimientos y entonces va a empezar a bloquearlo. Aquí tenemos igual problemas de asertividad y conflictos. Cuando uno no puede lograr lo que espera, empieza a sentirse de esta manera y empieza a bloquear su ki. Cuando esto no se resuelve, cuando esta frustración no la sentimos, no la aceptamos y seguimos frustrados por mucho tiempo, va a pasar a la fase 2 de la enfermedad. ¿Qué quiere decir? Que la energía se convierte en fuego hepático. Recuerden que la primera fase es que se queda la energía ahí dentro. Después, con el tiempo, esa energía se convierte en fuego, porque ya es mucho el estancamiento que está adentro. Y recuerden que el enojo tiene una fuerza enorme. Entonces se empieza a convertir en fuego. ¿Esto qué va a causar? Pues va a afectar el corazón, va a empezar a tener la persona insomnio, se va a sentir irritable, va a tener estreñimiento. Y si se sigue estando así sin resolver esa frustración, lo que va a causar es que va a afectar ahora sí al vaso y va a generarle humedad. Si se dan cuenta, aquí empezamos con lo que es la madera, después se convirtió en fuego que empieza a afectar al corazón y después del corazón ya se pasa al siguiente en el ciclo que es el vaso. Va a empezar a crear mucha humedad en lo que es el vaso. ¿Cuál es la tercera etapa de este problema? Es que una vez que se convirtió en fuego y que se sigue generando esa emoción y sigue la frustración dentro sin resolver, afecta el vaso, crea humedad y lo que va a causar es un bloqueo de sangre en este meridiano u energía, en este meridiano u órgano. ¿Qué quiere decir? Que puede empezar a crear en algún órgano o en cualquier meridiano, crea masas y quistes, como son miomas, por ejemplo, quistes incluso en el cerebro, puede empezar a crear quistes en cualquier parte del cuerpo. Y posteriormente esto pues crea un cáncer. La fase 3 aquí está, en donde pues se complica el bloqueo del ki con el bloqueo de la sangre. Recuerden que en la fase anterior, cuando estábamos en lo que es el vaso, empezó a crear mucho bloqueo y ya empezó a crear quistes, lo que trae como consecuencia un bloqueo de la sangre. Si este se avanza, se puede convertir en viento y ese viento crea masas que se expanden, por lo tanto, se convierten en metástasis. Entonces, el viento se produce cuando se agotan los líquidos. Aquí, por ejemplo, ya este fuego consumió todo y del exceso de humedad se convirtió en viento y empezó a eliminar todos los líquidos del cuerpo. Por lo tanto, ya empieza este proceso de cáncer. Una persona que ha tenido muchas frustraciones, irritabilidad, enojos, llega por estas etapas hasta llegar a la última, que se convirtió en cáncer. Vamos a dar un pequeño repaso de lo que es la clase para que quede un poquito más claro. Bien, primero tenemos la fase madera. En nuestra fase madera está depositado nuestro ego. Nuestro ego quiere decir que es nuestra mente, podríamos llamarle así. Y bueno, este ego va a bloquear si no nos dejan ser como somos. ¿Qué quiere decir? Que si mi ego dice que tengo que lograr algo y no lo he logrado, pues lo primero que va a pasar es que me va a dar rabia. Después va a empezar a causar que yo sea agresiva o conmigo o con las demás gente porque no puedo lograr lo que yo esperaba, que es frustración.
Y entonces este problema emocional se produce hacia adentro. Recuerden que es interno. Entonces, este ego nos hace generar proyectos, nos proporciona toda la riqueza al inconsciente. Nos va a dar la fuerza para lograr lo que queremos. Entonces, cuando nosotros podemos lograr lo que queremos, pues va a reducir los impulsos y los deseos de enojo, debido a que ya no vamos a sentir esa frustración ni esa irritabilidad. Y bueno, no va a empobrecer la imaginación. De hecho, cuando nuestro hígado está en un buen estado, nos genera bastante imaginación. Bien, si está sana, como les decía, va a controlar la imaginación y nos va a impulsar a generar cosas creativas. Este enojo nos va a ayudar a poder crear cosas para poder lograr metas y para cumplir objetivos. Posteriormente les voy a mandar lo que es un video acerca de la emoción del enojo. Muchas gracias por todo y que tengan un excelente día.